no todos los sacerdotes, como no todos los obispos, como no, todos es una palabra que no se puede usar. Pero te puedo decir que hay muchos laicos que cuando los oigo hablar, porque los tengo que confesar, porque los tengo que hablar, y de pronto te oyen, te hablan de sus experiencias, o los veo en la capilla del Santísimo, te quedas asombrado y me hacen sentir enano, porque te impresiona. Dios es tan sabio que no le dio toda la santidad a los papas, o a los obispos, o a los sacerdotes, o a los diáconos, o a los laicos, sino que la repartió por igual. Y hay santos laicos, hay santos sacerdotes, hay santos obispos, santos papas, pero también significa que hay laicos que muchas veces le dan ciento y raya a cualquiera del clero en su capacidad de santidad, por su forma de ver, por su experiencia de Dios, por su forma de rezar. Experiencia de Dios. Yo me pongo atrás, mi hora de ir al Santísimo, la que me gusta a mí. En esto de la oración hay varias cosas, pero una de ellas es a mí me gusta ir al Santísimo de noche, a las 10, 9:30. El Santísimo se cierra a las 10 de la noche en la parroquia de Corpus, así que yo me voy más o menos hacia las 9:30, trato de estar allí, está la última media hora y cierro el Santísimo. Y así voy todas las noches, estoy ahí un poquitico, y lo que a mí me impresiona es ver a la gente rezar. Y yo digo, Dios mío, yo que estoy aquí y que tantas veces me distraigo y que tantas veces me doy cuenta de que estoy pensando en cosas de la parroquia, cosas que tengo que hacer y tengo que volver y tengo que hacer el esfuerzo de estar aquí presente contigo, y miro alrededor y digo, bueno, o todos los demás están haciendo lo mismo que yo, o de verdad que míralos cómo rezan. Míralos cómo se concentran, mira qué silencio, mira qué forma, la forma de arrodillarse, la forma es algo que te quedas sorprendido, la devoción del laicado, porque allí, claro, como en la parroquia nada más que tenemos 2 curas más y esos van a otras horas, a esa hora no hay curas, hay nada más que hay laicos. Y te voy a decir que impresiona. Dios le dio al laico la capacidad también de llegar a escalar grandes alturas místicas. Y realmente tú lo miras en la gente sencilla. ¿Usted se acuerda aquel momento de la vida del cura de Ars, ¿no? San José María Vianney, que también él veía en la capilla del Santísimo, veía a una persona, dice que era una persona humilde, totalmente humilde, que no sabía ni leer, y sin embargo le impresionó esa devoción o esa oración que tenía. Incluso le preguntó, le digo, oiga, ¿usted cómo ora? Dígame, porque yo quisiera. Y fue la famosa que le dijo, no, yo solamente le digo, tú me miras, yo te miro. Yo te miro y tú me miras. Y el hombre pasaba horas en ese misticismo, una persona sencillísima que impactó mucho al día del patrón de los sacerdotes, claro, ¿no? Claro que no, por cierto, era muy inteligente, no era muy sabio ni muy entendido. Pero bueno, esto hace juego con las palabras de Jesús cuando dice aquello, gracias Padre, porque le has ocultado esto a los sabios y conocedores. Y se lo ha revelado a los pobres y a los sencillos, ¿no? Es decir, a los sencillos. Y por eso es fabuloso como no hay nadie aquí en nuestra iglesia que pueda decir, no, yo como no soy cura o monja, no soy santo. No, si todos estamos llamados a ser santos, el ministerio nuestro será diferente al ministerio de usted. El ministerio de usted será tal vez el tener una familia, crear unos hijos y educarlos y darles la fe y transmitirles y ser un ministro en su iglesia de una manera o de otra. Y el mío será de ser cura, es decir, presidir esta asamblea, presidir los sacramentos, pero en santidad todos estamos llamados a lo mismo. Todos estamos llamados a ser santos. Y la santidad empieza por la sencillez, por la humildad, por la pequeñez, de que se levanta a lo alto y le dice, Señor, aquí estoy, soy muy bruto, soy muy pobre. Llena tú. Y recuerda que precisamente la santidad empieza por eso, por darse cuenta uno de lo pobre que es. Bueno, Pablo, el gran Pablo, esa famosa frase, ¿no? Cuando soy débil, o sea, cuando reconozco mi pequeñez, es cuando soy fuerte. Ya no en mí, sino la fuerza que entonces Dios puede depositar en los humildes, en los que reconocen, yo sin ti, Señor. Y es cuando dice, me necesitas, aquí entonces. Es que esto es, si yo resumiera en una frase lo que fue mi sabático en Roma, en el año 2001, cuando estuve allí, fue esa frase que tú acabas de decir. Cuando soy débil es que soy fuerte. Y yo nunca entendía por qué esa frase,
Cuando soy débil, soy fuerte. No tiene sentido esto. Pero entonces fue cuando, me acuerdo que el sacerdote se llamaba el padre Chofi, que era un americano, no es el padre Chofi nuestro de aquí, sino el padre Chofi era un jesuita, el mejor profesor, uno de los mejores profesores que nunca he tenido, ya se murió. Y este hombre nos enseñaba a darnos cuenta. Es que el problema es que solo cuando uno se da cuenta que no tiene, es que entonces se abre para pedir. Y cuando pide, entonces recibe. Hoy lo vimos en este evangelio que vamos a hablar también, pero lo vemos también en la famosa parábola del fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. Oh, sí. Solo fue justificado el publicano. ¿Pero por qué? Porque fue el único que le pidió perdón. El otro nunca le pidió perdón. El otro se sentía tan orgulloso a quien era que nunca le pidió perdón. Así que Dios nunca lo perdonó porque nunca se lo pidió. Y exactamente pasa eso con nosotros. Si nos creemos que somos tanto y estamos tan llenos de nosotros mismos, pues nunca nos vamos a sentir con la necesidad de pedir. Y si no pedimos, no se nos da. Eso es tan campante como eso. Dios respeta lo que tú pides. Pido, tengo. No pido, no tengo. Y la homilía, padre, que usted nos va a hacer ahora el favor de compartir en un momento más, creo que nos va a preparar ahora a todos también, que es la parte de oración, ¿no? Cómo prepararnos el domingo. Usted ya nos aquí reveló un secreto de confesión, cómo se prepara el padre José Luis para darnos ese mensaje. Ahora, yo creo que el tema de esta homilía del domingo es cómo todos nos tenemos que preparar. No solamente para el primer día de la semana, el Día del Señor, sino para nuestra vida, toda nuestra vida cristiana, que es un caminar por este peregrinar. Tenemos que ir a unos breves mensajes. Vamos a volver enseguida y vamos entonces, padre José Luis, si le parece, a entrar en el evangelio de este próximo domingo. ¿Cómo no? Quédese con nosotros, no se vaya porque se puede meter en problemas. Ya regresamos, preparando el domingo. El Apostolado de la Divina Misericordia de la Arquidiócesis de Miami les invita a visitar su casa de oración en los terrenos del santuario localizados en el 4121 Southwest 85 Avenida, de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde, domingos de 2 a 4:30, Capilla del Santísimo, veneración de la imagen de la Divina Misericordia y la reliquia de Santa Faustina. En vos confío. Si busca empleo, llame al 786-363-6325. La línea de empleo de Radio Paz 786-363-6325 llega a ustedes por cortesía de Cerrado Supermarket. San Vicente de Paúl los invita a escucharnos cada domingo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Si tiene alguna necesidad, nos puede llamar durante la semana de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde al 305-635-9585. 305-635-9585. Territorio centroamericano. Hola amigos y amigas, les habla Mario de León para invitarlos a escuchar Territorio Centroamericano sábados 4:30 a 5:30 de la tarde en esta su emisora Radio Paz 8:30 AM, sábados de 4:30 a 5:30 de la tarde. Territorio centroamericano. Año de la Misericordia. Misericordiosos como el Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, fuente de toda compasión, la promesa de tu misericordia y tu ayuda salvífica llenen nuestros corazones de esperanza. Escucha el clamor del pueblo de Siria, sana a quienes sufren por la violencia, consuela a quienes lloran sus muertos. Asiste y alienta a los vecinos de Siria en la bienvenida y el cuidado de quienes buscan refugio. Convierte los corazones de quienes empuñan las armas y fortalece el ánimo de los que buscan la paz. Oh Dios de esperanza, Padre de misericordia, tu Espíritu Santo nos inspira a mirar más allá de nosotros y nuestras necesidades. Inspira a los líderes para que elijan la paz sobre la violencia y busquen la reconciliación con los enemigos. Inspira a tu iglesia en el mundo entero con pasión por el pueblo de Siria y danos esperanza de un futuro de paz, cimentado en la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo,
Príncipe de la paz y luz del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Papa Francisco nos dice: que María, Madre de Misericordia, nos ayude a dar espacio a la fantasía de la caridad, para que el camino de la misericordia sea cada vez más concreto. Muchas gracias. Escuche todos los sábados a las 9 de la mañana Estela Maris, La Compañía en el Mar. Radio Paz, siempre contigo. Es difícil lo que les voy a decir, pero estar felizmente casado no me eximió de cometer un gran error. Le fui infiel a mi esposa. Un momento de placer nunca se puede comparar con muchos años de felicidad. Vaya si aprendí. A pesar de lo que hice, ella me perdonó, porque sabe que realmente estoy arrepentido. Perdonar es una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida. Vale la pena. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica de la Comunicación y portumatrimonio.org. Radio Paz, siempre contigo. Ahora regresamos preparando el domingo. Bueno, tratando de llenar unos zapatos que me quedan muy grandes. Aquí Pepe Alonso tratando de ponerme en los zapatos del padre Roberto Cid, que se encuentra con su familia en Argentina. Pero bueno, tratando de hacerlo mejor, acompañando, más que acompañando, disfrutando de la presencia y la compañía de nuestro queridísimo padre José Luis. Padre, ¿qué tal si entonces nos preparamos y escuchamos el Evangelio de este próximo domingo? Y después, pues usted nos va a hacer favor de que lo podamos digerir. Así que vamos al Evangelio de este próximo domingo. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantar a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá de ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Bueno, vamos entonces a empezar a comentar unas cosas, pero siempre en este comentario recuerda que es un toma y daca, ¿eh? Yo digo, tú me dices, y así, entre los dos tú me ayudas a preparar Yo el te domingo. veo, tú me ves. Como... Sí, esto es preparando el domingo. Vamos a ver un poquito que esta lectura del Evangelio según San Lucas tiene un paralelo en el Evangelio según San Mateo, porque cuando el Señor explica a sus discípulos a orar, lo explica también en Mateo, o es una de las versiones, la de Mateo, que es un poquito más larga, así que esta es un poquito más corta. Dice que una vez estando Jesús orando, al terminar, uno de sus discípulos le pidió que les enseñara a orar. O sea, se ve que Jesús era una persona que oraba y oraba en diferentes momentos. Tú sabes que por ley hay sitios para rezar y hay
horas del día para rezar, estructuradas, las veces que los judíos tenían que rezar. También el templo era el sitio por oración. Pero lo importante que Jesús hacía es que cualquier sitio y cualquier momento, cualquier hora y cualquier lugar era bueno para orar. Era bueno para ponerse en comunicación con su Padre Dios. Y esto es importante porque lo vamos a ver que en momentos muy claves de su historia, Él estaba en oración. Desde el bautizo hasta el monte de Getsemaní y luego la cruz, Él va a estar rezando al Padre. Él necesitaba del Padre. Porque recuerden que si verdaderamente Jesucristo era Dios, también Jesucristo era verdadero hombre. Así como verdadero hombre, Él tenía que pasar las mismas limitaciones que tenemos nosotros. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Tener que hacer decisiones importantes. ¿Con qué criterios hacemos esas decisiones? Eso es lo que la oración nos tiene que ayudar a hacer. Si lo hacemos por impulsividad, por irreflexión, no reflexionamos, cometemos muchos errores. Pero cometemos también muchos errores si al hacer la decisión hemos reflexionado con criterios erróneos y por tanto lo hacemos mal. Por tanto, reflexionar con los criterios correctos, eso es lo que es también la oración. Padre, y leyendo este texto también así al mero principio se me ocurría a mí también lo siguiente. Jesús era Dios hombre, pero era hombre. Y Él necesitaba en la oración estar continuamente buscando la voluntad de su Padre para los pasos que tenía que dar. Lo hizo antes de la elección de los 12. Yo creo que esta oración, claro, hay muchos tipos de oración de adoración, oración de alabanza, pero yo creo que aquí más que nada lo que nos quiere enseñar este texto es que Jesús buscaba la voluntad de su Padre en todos estos momentos de oración. ¿Está usted de acuerdo? Claro, por eso el criterio a la hora de hacer decisiones, el criterio a la hora de actuar, el criterio es precisamente la de su Padre. Buscar la voluntad de no Dios. La que el mundo le dice, o la que los fariseos le dicen, o que la ley le dice, o que los discípulos le dicen. Él tiene que estar rectificando y solo en la unión con el Padre Él lo iba a hacer. Ahora bien, se ve que no es que Jesús en este momento rezaba con sus discípulos de esta manera. Ellos ven a Jesús rezar y por tanto entonces uno se le acerca y dice, enséñanos a orar. Pero a orar como Juan, el Bautista, enseñaba a sus discípulos. Es decir, enséñanos esa forma particular, peculiar, de un maestro con sus discípulos. Enséñanos. Lo que pasa es que yo creo que si tú te das cuenta cuál era la oración que existía en la época de Jesús con respecto a Dios, era el reconocimiento de ese ser absoluto, trascendente, grande, poderoso, maravilloso, ante el cual tiembla uno de pavor y de temblor, no solamente por miedo, sino es el sentirlo todo otro delante de mí que me hace ponerme los pelos de punta, y que entonces esa oración, yo creo que lo que esperaban los discípulos era algo parecido. Dios todopoderoso, grandioso, omnipotente, ven, danos la libertad, destruye a los romanos, haznos que nosotros tengamos una... Y del cual ni siquiera su nombre se podía pronunciar, que ese es otro punto. No se podía mencionarle, decirle Dios, sino era Yahweh, pero era... Sí, había que decirle Elohim, el Todopoderoso, yo soy el que soy. Yo soy el magnánimo, el Todopoderoso, el bondadoso. Pero con así un tremendo dice temor el justo. Exacto. Así en vez de decir, por eso es horroroso. Si alguien hubiera dicho la palabra, primero la palabra era impronunciable, porque no eran vocales, eran todos consonantes, así que difícil de pronunciar. Si algo pudiera decir que alguien se escribía incluso en los textos en oro, la cuestión era no ponerlo de una forma, era algo muy respetuoso. Por eso cuando hay una canción que nos gusta decir, es Yahvé mi pastor, nada me falta, es Yahvé, ¿no? Es que eso nunca se pronuncia. Si algo así era blasfemo, el tomar en labios impuros el nombre de Dios, había que arrodillarse, tocar con la frente en tierra y pedir perdón por tal atrevimiento como que yo cojo el nombre de Dios en mis labios. Así que a esa gran oración resulta que Jesús le dice, mire, cuando oren de esta manera. Ahora, fíjate que hay a mí una cosa aquí que me interesa compartir. Nosotros hemos cogido esto que Jesús nos dice y lo hemos hecho una fórmula, y esa fórmula la hemos repetido. Y yo creo que Jesús lo que nos está diciendo es una forma, no una fórmula de orar.
Y empieza esta forma de orar, primero poniéndonos en la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva? Oh Dios Todopoderoso, magnánimo, tú que eres superior a todos nosotros. No, de pronto dice, cuando ustedes recen, digan, Abba, papi. Es decir, ya nos pone con quién estamos hablando. Se acabó lo tremendista, se abrió lo apabullante para poder descubrir una relación de padre con un hijo, de un hijo con su padre. Es eso, es una relación especial. Creo que era San Agustín que nos estaba diciendo, porque en esta relación de padre e hijo decía, Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Pero es que si empiezas a decir que tú eres padre, tú eres papi, y yo soy tu hijo, tú estás en mi corazón y yo estoy en el tuyo, esa unidad padre-hijo que tiene un ser humano que es capaz de engendrar a otra persona, pues de la misma manera en Dios existe esa capacidad. San Agustín nos decía, tan íntimo, más íntimo que nosotros mismos. Usted conoce en la vida de este gran santo que admiramos tanto, español, San José María Escrivá de Balaguer, que él comenta que siendo un sacerdote muy, muy joven, un día en un tranvía en Madrid, en las calles de Madrid, él como que captó esta dimensión de la filiación de Dios mi Padre, y dice que entró en un momento como un momento místico que él no recuerda cuánto tiempo estuvo por ese tranvía, pero cambió su vida completamente e incluso cambió mucho ya la proyección de esta obra Opus Dei, ¿verdad? Ese captar lo que usted acaba de decir, Padre, mi Padre, no ese Dios lejano, justiciero, que me está esperando castigar, sino ya un Padre que me ama, que me ha creado y que yo tengo esa respuesta como hijo. O sea que creo que este punto es la clave para entrar a todo el resto del Padre Nuestro. Pero es que esa es la puerta. Porque fíjate que esto mismo que decía San Agustín, nos lo decía Santa Teresa de Jesús en el castillo interior. Sí. Ir a las moradas al último, donde está el Dios nuestro. O sea, que por eso es que Jesús podía rezar en cualquiera, porque era consciente de que cualquier sitio, cualquier lugar, era el sitio de Dios, porque Dios estaba con él. Santa Teresa de Jesús también nos dice algo, dice que le valía solamente esa palabra, papá, para pasar largas horas en meditación. Esa paternidad. Por tanto, lo que la gente quería, lo que Jesús quería de sus discípulos, por tanto, nosotros, es que siempre que nos pusiéramos en oración, esa conexión que encontramos, tú sabes que hay conexiones, cuando vas a Europa son unos agujeritos. Los enchufes. Son unos agujeritos, los enchufes son diferentes. Aquí son unas cositas planas. En Europa es unos redondelitos. Ay, padre, y si va usted a Portugal se vuelve loco, porque ahí tienen otro que no es ni el español ni el americano, sino que tiene uno que encontrar uno para el enchufar allá. Por eso, imagínense. Por eso tenemos que necesitar los transformadores. Pero fíjate que eso es cuando uno va a enchufarse en Dios. Jesús nos enseña cuál es el enchufe correcto. La clavija. La clavija correcta. La clavija correcta para todo lo que vaya a pasar a partir de este momento es papá. ¿Qué confianza tienes tú con papá? Yo no sé qué puede ser. No tengo la bendición de ser padre y tener un hijo. Oiga, pero tiene usted como 5,000 familias. No, sí, pero yo me pregunto. Yo entiendo. Yo me pregunto a ti, que has tenido hijos, y a tantos padres que nos están escuchando, que de pronto le viene este niño, para mí la época más bonita de los niños están antes de que lleguen a los 12 años, ya cuando empieza la adolescencia son horrorosos. Ahí sí que no tengo hecho de menos en la paternidad. Pero entre esos 3 y esos 7, 8 años, esa es, que de pronto el niño te ven a ti, te mira con esos ojos que solo esa edad tiene, de limpieza, de pureza, y te pide con cariño, papi, ¿me podías? Donde papi es todo, porque papi es ahí el Superman. ¿Cómo se siente uno? Algo debe de moverse en las entrañas. ¿Sabe? La sensación, padre, es una sensación de la dependencia de esa criatura. Y que uno lo puede ver en cierta manera como un poco indefenso y decir, yo tengo que darle a este niño, no para malcriarlo, sino simplemente porque él depende de mí. A esa edad depende completamente de mí. Es una relación enorme de un amor, pero un amor de protección. Exacto. Y el niño, ¿cómo te ve a ti? Con una confianza de que para ti todo es posible. Sí, no hay nada imposible. Ya vendrá la otra época en donde dirá, papá le está bruto nada y no sabe dónde está parado. Pero llega ese momento. Por tanto, si nos ponemos en esa clavija y de pronto vemos eso, vamos a ver qué es lo que Jesús dice. Porque fíjate que no empieza diciendo, papi, necesito que me des la galletica. No. Dice, Padre, dice, santificado sea tu nombre, proclámese
Bueno, depende de la versión que ponga, pero más o menos voy a ponerlo en el Padre Nuestro actual. Bendito sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar? Porque santificar lo que significa es que tu nombre sea conocido. Wow, papi, si todo el mundo supiera quién eres tú, papi, tu nombre fuera conocido, cómo este mundo que te muestra, se debate en tanto dolor y tanta pena, encontraría su paz. Que tu nombre sea conocido, papi, que tu nombre sea conocido. Y luego dice, la versión que yo tengo es una versión un poco cambiada, dice, por causa de tu santo, llegue a nosotros tu reino. Es decir, es la segunda parte, porque Lucas diferente a Mateo. Uh-huh. Y de pronto dice, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa? Que ese reino, que es tu sueño, que ese reino, que es lo que tú has creado, esta naturaleza para ello, venga a nosotros y se haga una realidad. Que seas conocido y que tu realidad sea reconocida y que aquí se cree este reino de justicia, de amor y de paz. Lo que tú quieres. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Sino que nosotros seamos felices. Y para que nosotros seamos felices, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reino de justicia, de amor y de paz. Sigue esto inmediatamente que termina. Ahora va 2 peticiones a favor. Por favor, dame lo que yo necesite hoy. Bueno, danos el pan nuestro de cada día. Pero volvamos a una cosa. ¿Qué significa esto? ¿Dame simplemente el pan? No, evidentemente que todo el mundo dice comida. ¿Pero es solo comida? No, porque mire, cuánta gente tiene comida, pero no tiene apetito para comerla. No, dame lo que yo necesite hoy. Porque si algo yo sé es que tú me amas tanto que puedo confiar que lo que tú me des es lo mejor que yo necesito. Por eso cuando a mí me vienen personas que están padeciendo un momento, digo, mira chico, yo no sé qué es lo mejor para ti, pero sí que sé que Dios sabe qué es lo mejor para ti. Así que lo que en este momento podemos pedir los dos es que Dios haga tu voluntad en tu corazón, en tu vida en este momento. Que su voluntad se haga. Porque muchas veces uno se empeña en querer hacer la voluntad de uno para después, cuando Dios me permite hacer mi voluntad, las cosas salgan mal. Usted en una homilía, padre, que yo le escuché aquí también comentar, hablaba de un punto que creo que es muy importante también para entender mi pan de hoy. Usted mencionaba, Dios no tiene ayer, Dios no tiene mañana, Dios es presente hoy. Y muchas veces nosotros queremos futurear, venir a hablar ya de un futuro que a lo mejor ni lo sabemos si lo vamos a vivir, ¿no? Y queremos a veces pedir para adelante cuando nuestra realidad es hoy. Yo creo que por eso el Señor injertó esta palabra cotidiano, o sea, hoy, mi hoy de hoy. Ya no lo que pasó, eso ya, ni lo que vendrá que no lo conozco, sino hoy, mi necesidad de hoy. ¿No cree que eso es importante? Porque puso, danos hoy nuestro pan de cada día, y no dijo, dame el pan de aquí mañana, hasta, de ayer, hasta que llegue Navidad. De mañana que no. No, y hay otra cosa que, mira, a mí me parece que nosotros, yo, no te voy a decir nosotros, yo, soy con Dios muchas veces con ese de danos el pan de cada día y lo queremos ahora. Es como el niño que tiene puesto mamá puso unas galletitas en el horno. Y de pronto tiene necesidad de un tiempo determinado. Las galletitas necesitan pasar en el horno tantos minutos. Y el niño nada más meterla en el horno y dice, ¿ya la puedo comer? No, espera. A los 5 minutos, ¿ya la puedo comer? No, espera. ¿Ya la puedo comer? No, espera. ¿Por qué te dice no, espera? Porque no quiere darte las galletitas. No, porque las galletitas no están hechas. No están listas. Llegará el tiempo oportuno en que las galletitas estarán hechas y entonces las podrás disfrutar. Y si la mamá tontamente le da una galletita cruda, lo va a enfermar al niño. Le va a hacer daño. O sea, no le puede dar algo que aunque lo pida al niño, le puede hacer daño. Y muchas veces un no de Dios es por nuestro bien, padre. No, por eso. El tiempo de Dios es el tiempo oportuno, aunque nos moleste mucho. A mí, yo le gustaría decirle a Dios, mi tiempo, pero no, Él no quiere darme mi tiempo. Él sabe mejor. Yo soy un niño malcriado muchas veces queriendo las cosas como yo quiero, pero no, las tiene que tener el Señor a su ritmo, porque ese será el mejor. Si yo confío en que mi mamá me quiere y que mi mamá me quiere dar las galletitas, tengo que confiar que el tiempo que ella escoja es el tiempo oportuno. Así que dámelo hoy lo que yo necesite, no lo que yo te estoy pidiendo, lo que yo necesite. Hay una cosa, sigue a continuación, perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta es la parte más peligrosa de todo el Padre Nuestro. Bueno, esta es la parte más peligrosa porque usted sabe muy bien ese instrumento que usan los australianos, el boomerang, ¿no?
un instrumento que se tira para cazar, pero que si uno no se cuida, ese instrumento va a volver a uno y le puede hacer daño. Porque estamos diciendo, perdona nuestros pecados, como dicen algunas traducciones, o aquí dice, porque también nosotros perdonamos. Padre, aquí hay un juego de palabras peligroso. Perdón. Porque yo creo que aquí el Señor lo que nos está haciendo conscientes a todos nosotros, que si nosotros queremos el perdón de Dios, porque nosotros podíamos decirle, y perdónanos nuestros pecados, pero Él dijo con esta coletilla, como nosotros perdonamos, porque la única forma en que nosotros podemos recibir un perdón es si somos capaces de librarnos del resentimiento, del odio y del rencor. Porque ¿de qué me vale a mí que Dios me perdone si en mi corazón todavía anidan todos esos resentimientos contra otras personas? No voy a ser feliz. La felicidad no viene de simplemente ser perdonado de Dios, sino del que yo me vacíe a sí mismo de todos los rencores que yo tenga. Mientras no haya ese vacío, ya puedo tener el perdón de Dios. Bueno, usted sabe el otro texto donde también menciona que cuando... Te voy a decir una cosa. Sí, claro. En este perdón, mira, yo como confesor, muchas veces me viene la gente, y fíjate cómo se ve esto, y viene la gente y me dice, padre, me quiero confesar de esto. Y yo le digo, señor, señora, ¿usted se confesó de eso anteriormente? Y dice, sí, muchas veces. Digo, mire, señora, Dios se la perdonó, señor, Dios se lo perdonó. El primer día que usted se confesó, ¿sabe quién no se ha perdonado? Usted mismo. Usted no se ha perdonado a usted misma. Y mientras usted no se perdone a usted misma, el perdón de Dios no lo va a sentir en su corazón. Y esto que yo veo con uno mismo, el perdón a uno mismo, pudiéramos decirlo también con perdón a los demás. No vamos a sentir la felicidad del ser perdonado mientras nosotros no hayamos no hayamos perdonado a todos los demás. Empezando por uno y siguiendo por los demás. Por eso el Señor lo que nos está poniendo ahí es una válvula para recordarnos que sin uno no hay otro. Bueno, el texto que yo le quería simplemente mencionar es aquel otro también cuando dice, cuando vayas a presentar tu ofrenda al altar, déjala, vete y arréglate y después ven y preséntate. Exacto. Padre, hablando, preparando el domingo, ¿no cree usted que muchas veces quizá es mejor en un momento no llegar a la iglesia lleno de rencores, lleno de problemas, que es mejor dejar esa ofrenda, ir a arreglar las cuentas y después, como usted dice, venir en esa paz para entonces poder recibir esa gracia que se nos comunica? Porque yo creo que uno de los problemas, Pepe, que existe es que se nos ha olvidado de algunas veces a ciertas personas o a nosotros mismos, la espiritualidad con respecto a la religión. Y es muy importante la religión, que nos manda marcos y pasos, pero es importante el espíritu con que se haga. Fíjate que porque creo que nos queda muy poco tiempo, la parábola que él pone del hombre que de pronto dice, fíjense, ahora yo les he dicho cómo rezar, ahora yo les voy a decir con qué confianza tienen ustedes que rezar. Porque ¿de qué me vale a mí que ustedes me repitan si ustedes no tienen fe de que yo les estoy escuchando? Pero para que ustedes oigan que sí, y de pronto cuenta este cuento de un hombre que le llegan unos parientes de afuera y de pronto, o una familia, amigos, y de pronto va a la casa del vecino y le toca la puerta para que le dé pan porque no tiene. Y el vecino le dice, no me llames, no me importune, que todo el mundo está durmiendo y no lo vaya a hacer. Bueno, hay que entender cómo era una casa en Israel en aquella época, porque la casa esta, cuando tú cerrabas la puerta, no existían habitaciones. Todo el mundo sacaba sus mantos, los ponía en el suelo y sobre esteras dormía. Por tanto, abrir aquella puerta significaba levantar a toda la familia. O sea, era un inconveniente. Pero este hombre le dice, pero mira, por favor, que estamos aquí, que necesitamos. Y el hombre dice Jesús, si no lo hace por amistad, lo hará por... Y aquí la palabra es muy interesante. Porque la palabra dice por impertinencia, por estar... Para que lo deje de molestar, dice la de Jerusalén. Pero no es eso. No, parece que la mayor parte de los nuevos eruditos dice por vergüenza. ¿Por qué? Porque el problema es que para los judíos, como para todo semita, la hospitalidad era lo más grande que tú podías tener, hospitalidad. Y cuando la hospitalidad no caía solamente, o la espiritualidad no caía solamente sobre la persona a la cual le llegaba a esta persona, sino sobre todo el pueblo. Así que si el que lo recibía con hospitalidad lo recibía, abría la puerta, era bueno, pero si no tenía, el pueblo debía ayudarlo. Y entonces, si este hombre no lo ayudaba,
era una vergüenza para todo el pueblo. Y entonces dice, si no la ayuda por amistad, al menos por vergüenza, porque después todo el mundo le iba a echar en cara el que hubiera dejado tan mal parado al pueblo al no haber cumplido con este precepto de la hospitalidad. O sea, que no es simplemente por que no sea más importuno, no, es que es una vergüenza para un semita no haber sido hospitalario con alguien que llegaba. Lo iba a saber él, lo iba a saber el amigo, y como cuando tú haces escándalo en un pueblo pequeño, infierno grande, todo el mundo se va a enterar y tú vas a quedar avergonzado por no haber cumplido con esta cosa. Padre José Luis, y en el minutico y medio que nos queda, ¿cuál sería usted como el resumen? ¿Qué podemos de esta homilía, de este evangelio de este domingo, poner en práctica ya? Yo creo que una de las cosas importantes es que Jesús nos enseña a orar, y a orar con confianza. Miren, de la misma manera que para nosotros el aire es lo que nos permite vivir, la oración es la que nos permite vivir en el Espíritu. Y yo creo que, digamos que hay como tres niveles en el hombre, ¿no? El nivel físico, el nivel psicológico, el nivel espiritual. Cada uno de ellos tenemos que alimentarlo. Y si no alimentamos, morimos en uno de esos niveles. Si tú estás en el nivel físico, necesitamos la comida. Si tú no comes, oye, te mueres. En un segundo nivel está el espiritual, el psicológico. Y en el psicológico están tus relaciones. El amor es el alimento de la persona en su nivel, ¿cómo se llama esto? Psicológico, las relaciones, es decir, tener amistades, la amistad, el cariño, el afecto, la gente que te rodea, eso te alimenta. Pero hay un tercero, y el nivel espiritual. ¿Y cuál es el alimento? Es la relación con Dios que viene a través de la oración. Y si tú no rezas, te va a morir esa parte de tu ser. Y entonces vas a encontrarte estas personas, bueno, que son animales, que si caen en cuatro patas, comen hierba y no se levantan, pues están a nivel puramente humano, de puramente animal. No hay mucha diferencia con un gato o un perro. Luego está el de las relaciones. Si tú puedes rellenar muchas relaciones y puedes tener muchas gente a tu alrededor, pero hay un vacío que no vas a poder rellenar, y ese es el vacío que te da ese nivel espiritual. Muchas veces se confunden los dos niveles y creen que uno, por tener amistades y amigos y familia, ya tiene suficiente, y sigue estando el vacío. ¿Y por qué? Porque falta ese nivel, el de espiritual. Y ese nivel solo te lo da Dios, y ese solamente es Dios, y solo Dios entra a través de la oración, y se crece a través de la caridad. Y ese mantiene la esperanza de que un día, cuando el cuerpo caiga, cuando las relaciones terminen, el espíritu llega a su plenitud en el nuevo nacimiento. Padre José Luis, muchísimas gracias. Creo que ya nos está usted dejando en una sintonía muy hermosa para no solamente escuchar este domingo esta homilía, este evangelio, sino usted ya no hay que ponerlo en práctica. No nos quedemos meramente como oyentes, sino pasemos a ser hacedores, y más en esto que usted mencionó, es el enchufe, es la vida espiritual, lo que en este domingo se nos va, no solamente invitar, se nos va a urgir a ponerlo en vida. ¿Cómo no? Nada. Gracias por habernos acompañado y bendiciones para todos los que nos están escuchando. Hasta la próxima semana en Preparando el Domingo. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.